Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de esto. Bueno, acá me tienen toda crota en la penumbra editando este video y quería hacer una acotación, porque esto es algo que suena medio aburrido cuando lo vayan a ver, pero bueno, mi intención era poner música de la película de Conan, alguna cosa así, guerrera, toda loca, y Marcelo, cuando le comenté eso, me dijo, no, ¿cómo vas a poner Conan? Entonces, lo que hice fue buscar música sumeria. La realidad es que la música sumeria es rara, pero bueno, la música que van a escuchar, muy a tono con Nippur, es música sumeria. No sé cómo saben cómo sonaba, supongo que habrán encontrado alguna pseudo partitura y habrán transcripto y tocado con cuerdas. Pero bueno, de ahí viene esa música rara de la presentación y del cierre. Espero que disfruten el video. Bueno, hoy vamos a hablar de un personaje argentino, creado por un escritor paraguayo que vivió mucho tiempo en Argentina. Eh, Personaje muy querido para mí, yo era muy fanático, sigo siendo. Y voy a hablar de eso porque terminé de leer los 64 tomos de la colección donde está publicada todas las historias de Nippur que jamás se hicieron, todas, no falta ninguna. Están todas en orden, ¿En orden de publicación o en orden cronológico? en orden casi siempre de publicación. Y, y bueno, estuve años porque entre que la empecé a coleccionar y después con la pandemia me perdí un poquito, la terminé, la completé, la fui leyendo no de un corrido porque se hace pesado leer cualquier cosa, 64 tomos corridos. La terminé y terminé y digo, quiero más. Es decir, no me cansó en ningún momento. Todo el mundo, hay gente que dice no porque se hace repetitiva. Bueno, tiene siempre el mismo guionista, salvo muy pocos momentos, que quedan algunos suplentes, algunos guionistas suplentes por algunas aventuras, pero muy pocas. El 90% está escrito por Robin Hood, por este nombre verdadero de este escritor. No Eh, está mal igual. ¿eh? No está mal igual. No, no está mal, pero mucha gente dice, no, Le bueno, da una se coherencia que hace no le va a repetitivo, dar. pero no se hace tan repetitivo. Claro, le da una coherencia, pero no se hace tan repetitivo porque el tipo va cambiando el estilo. Y eso vamos a hablar también. ¿Cuántos años fueron? Fueron casi 30 y pico, 40 años. Y bueno, no es el mismo tipo el que empezó a escribir que Por el que eso, terminó. por eso. Entonces no es que se hace tan repetitivo. No es para leer todo corrido, porque nada es para leer tan corrido. Pero me encantó, yo lo leía de chico. Después cuando dejé de leer cómics de superhéroes, cuando llegamos a la adolescencia, una de las cosas que cuando volví al cómic me enganché mucho con las revistas de Editorial Columba. Editorial Columba era una editorial argentina que en los 50 y 60, hasta el 90 y pico, creo 95, sacaba básicamente 4 revistas. Era el Tony, Fantasía, D'Artagnan, Intervalo. Intervalo era Novelita. para chicas, supuestamente, más románticas. Las otras 3 eran de aventura. Acá tengo una del Tony, tengo algunas de otras épocas, pero esto nada más para que vean cómo era la. Fíjate si querés, tenía un prólogo. Estas son más modernas, todas a color, antes eran a blanco y negro, bueno, combinando. Y tenía algunos personajes, historias unitarias. ¿Sí? Uno de estos personajes que salían en esta época, y antes también, ¿no? Pero bueno, que salían en este formato, era Nippur de Lagash. Nippur de Lagash es un sumerio, alguien que vive
en la época del comienzo de las civilizaciones, Uno de los pueblos indoeuropeos. uno de los pueblos indoeuropeos de la Mesopotamia. ¿Cuál es él? ¿Eh? Eso me lo tuve que aprender como un versito. A ver. Hititas, casitas, mitanio, asirios, caldeos, sumerios, acadios. Bueno, todos esos aparecen. Aparecen casi todos. El personaje es un personaje que primero le dicen el errante, después le dicen el incorruptible. Es un personaje que es un general en una ciudad, la ciudad de Lagash, que existió realmente. También existía la ciudad de Nippur, entonces son el nombre de las dos principales ciudades. Era un personaje llamado Nippur que vivía en Lagash. Cae el rey bueno que había en ese momento, que era un tirano, él se escapa y empieza a andar por los caminos, como teniendo aventuras por el mundo antiguo. Muchas veces se cruza con seres mitológicos o reales, históricos, se cruza con Teseo. El momento más grande, más importante es cuando se cruza con Sargón, el creador del imperio acadio, que es el primer imperio de la historia de la humanidad. Acá hay una historia que él se encuentra con él, van a ver de casualidad una divina los dos, y los dos van a ser reyes, y toma al personaje verdadero, histórico de Sargón como un personaje del cómic, termina siendo amigo de él, y te vas mostrando cómo se forma el imperio acadio, que fuera de jodas fue el primer imperio registrado en la historia de la humanidad. Se mueve en ese ambiente el personaje. Un registro pseudo-histórico, entre Claro, histórico y mitológico. Sí. Después más adelante empieza a dejar de parecer los personajes reales o míticos y empiezan a ser historias completamente inventadas. La primera, vamos a hablar de dos cosas. Vamos a hablar del personaje y vamos a hablar de la colección esta. El personaje lo trataron de recopilar muchas veces. Hay un par de tomos que hasta que salió esta colección eran los más buscados, siguen siendo los más buscados, unos gordos de 500, 600 páginas, uno con una tapa negra, con una espada, y otro con el mismo dibujo con una tapa naranja oscura, casi roja. Hoy te piden delirios por esos tomos, porque claro, estas son revistas que en su momento se leían y se descartaban, no eran así muy para coleccionar, pero eran revistas que vendían. Esta editorial llegó a vender millones de ejemplares por mes, millones de ejemplares por mes. Vendían millones de personas en Argentina y en países limítrofes. Este personaje pegó mucho, fue uno de los primeros personajes fijos de la editorial, creados acá, porque también publicaban en una primera época cosas de afuera. Pero, sí. A mí me encanta, es un personaje maravilloso, con muchísima personalidad. Es un personaje que al principio te lo presentan como un guerrero, pero después va evolucionando. Es un guerrero al principio. Es un guerrero, pero después termina siendo casi Un sabio. un sabio, sí. Que las primeras son aventuras que el tipo se mete a los espadazos, después el tipo trata de evitarlo, llega un momento que es casi un narrador o un personaje que está un catalizador, pero casi no participa. Se va cambiando totalmente el personaje. Así que me encanta la filosofía del personaje, me encanta la idea del personaje. Hace poco estuve tratando de leer Conan, que tiene un montón de puntos en común y un montón de puntos diferentes, pero hay cosas para... Leí Conan de Dark Horse, que es lo más moderno, ponerle muy lindo, y después como llegaron acá por Panini, estuve leyendo los primeros números de Conan de los años 70, de Barry Windsor Smith y todo eso. Lo que tienen en común es que es un personaje, que es un gran guerrero, tipo grandote, que va por los... Nippur es gigante, dicen muchas veces que es un tipo gigante. Entonces ¿cómo será el amigo? El amigo es mucho más grande, el amigo al principio, sí. Pero después hay un montón, otra cosa hermosa de Nippur que ya vamos a ver, es la cantidad de personajes secundarios que tienen, que es maravilloso. Al principio van los dos casi en bola. Tiene
investiga una serie de aventuras en un ambiente. Conan es totalmente mitológico. El de Nippur es hace miles de años, no es mitológico, bastante realista, pero no es no tiene tanta precisión histórica. Hay una mezcla con cuando va a Egipto, cuando va a Grecia, cuando es medio, ¿viste? Muy, no puede decir esto es tal fecha. Y tiene aventuras casi unitarias. Sí, hay puntos en comparación. Las diferencias. Antes de las diferencias, digo, Nippur me pareció 1000 veces mejor que Conan. Leí las mejores épocas de Conan, de todas, y Nippur me pareció siempre mejor. Y la gran diferencia es que también encima los dos personajes llegan a ser reyes, ¿sí? La principal similitud. La diferencia es que Conan es un arado y Nippur se va haciendo cada vez más sabio. Conan termina siendo siempre un bestia y es totalmente amoral, es un ladrón. Nippur no te va a tocar nunca nada que no sea de él. Pero es increíble la evolución de los personajes. Los dos llegan a ser rey, pero Conan llega a ser un rey bestial. Nippur llega a ser un rey sabio, que es tan sabio que en un momento dice: no me interesa esto, deja de ser rey y se vuelve a ir. Así que dos personajes que tienen muchas premisas parecidas, Evolucionan de manera totalmente distintas, y me pareció tanto más interesante. uno evoluciona y el otro no tanto. También evoluciona Conan, pero de otra manera. Me interesó mucho más lo de Nippur. Vamos a hablar un poquito. Mira, ya mostré las revistas. Vamos a hablar esta colección que empezó a salir ahora de unos 4 o 5 años, ¿sí? Este es el número 1, lo sacó Planeta de Agostini. Juntaron en 64 tomos toda la historia desde la primera. Vamos a ver. Tapa dura. Volumen 1 para el 50 aniversario del personaje. Te ponen, dice con dónde salió cada aventura. Apareció en la revista D'Artagnan en mayo del 67. Esta es la primera historia. Es una historia para hablar que no estaba pensado como historia para un personaje. Es una historia de 24 páginas sobre un guerrero sumerio. La idea no era seguirlo como personaje. Y pegó tanto entre la gente que después lo continuaron. Vamos a ver un poquito después más adelante eso. El primer dibujante fue Lucho Olivera, un prócer. El dibujo argentino muy básico al principio. Después vamos a ir viendo cómo evoluciona no solamente el guionista, sino cómo evoluciona Lucho Olivera. ¿Sí? O sea, en la segunda historia aparece un personaje que va a ser uno de los grandes amores de Nippur, aunque muere pronto. Va a ser siempre el recuerdo de él, una princesa egipcia. Y fueron publicando todo en orden. Ahora vamos a ver algunos números en particular y para ver un poquito la diferencia de guionistas y todo esto. Cuando anunció esta colección, para mí fue una wow, sí, maravilloso. ¿Por qué? Porque esta editorial fue muy rica, especialmente en todas las cosas que hizo Robin Hood ahí. Bueno, no solamente él, trabajó Osterhage, un montón de gente. Pero solamente la cantidad de personajes que creó este hombre. Y la riqueza de temáticas y todo eso. Y no hay nada. No hay recopilación. No hay recopilación. En la misma editorial sacó a veces unos tomitos. Tengo acá un par. Este es de Mar, que es un futuro post-apocalíptico. Estos de la Legión Extranjera. Pero salieron pocos tomitos, 1 o 2 de cada personaje. Y no hay nada más. Y no es muy reivindicado, al contrario. ¿Por qué? Por toda la inteligencia de los grandes expertos. Desprecian mucho las cosas de esta historia. ¿Por qué? Porque no tomaba una posición política, ¿sí? No se jugaba políticamente. Los dueños eran muy católicos, eran anticomunistas. Entonces buscaban buscar la aventura, pero no meterse en cuestiones de sexo, en cuestiones de religión.
y menos todavía en cuestiones de política. Entonces los que estaban involucrados políticamente, o eran activos políticamente, desprecian y siguen despreciando y ninguneando esta editorial, pero que tiene joyitas, muchas joyas dentro de su producción. Y leí por ahí, Robin Hood dijo, esta era la verdadera editorial peronista, porque esta llegaba a todos, no había un obrero que no la leyera, un trabajador que no la leyera, un maestro que no la leyera, un chico que no la leyera, esto llegaba a millones y millones de personas. Pero está ninguneada porque no era políticamente correcta. Entonces cuando anunciaron esta colección me puse, wow, por fin van a recopilar, a sacar del olvido esta joya. Empecé a ver los comentarios de la gente, muchos estaban, wow, qué groso, van a sacar esto, lo terminarán, llegarán a hacer porque es mucho. Y enseguida salieron algunas así por ejemplo, no, pero después de ver el número 1, no, pero la tipografía es Comic Sans, no la voy a comprar porque la tipografía es muy mala. Si ya te van a sacar todo otra vez en otra tipografía para vos, salame. Escúchame, está bien, no es la mejor tipografía, fue un error capaz sacarla en Comic Sans. A pesar que los cómics originales, recién mostré para esto, estaban con máquina de escribir. Sí. Así que al lado de eso era una ventaja. Pero se ve que quieren letristas manuales. No sé. Sí. Letra gótica. Otra, no sé. Se lee. Se lee perfectamente, ya está. Lo habían sacado en otra capa, pero no lo han sacado en otra. No me importa, no podés. Yo entiendo que el Comic Sans es la tipografía que usamos los giles. Yo la usé, por ejemplo, en todos los primeros videos del canal. Van a ver que el título está en Comic Sans. ¿Por qué? ¿Por qué me gusta? Sí, es una tipografía fácil, descontracturada, simpática. Pero es el terror de los diseñadores gráficos. De los diseñadores, porque los diseñadores están más allá del Comic Sans. A ver, yo entiendo que te opongas a una determinada tipografía. Si el artista puso la pauta de que no la uses, o de que uses determinada, o no la podés leer, te complica la lectura. Exacto. Por ejemplo, cuando usan la letra minúscula, ahí me parece una mala elección porque te dificulta la lectura. Sí, ponete que igual que sos tan talibán que te molesta el Comic Sans, vos vas a pensar que esto te lo van a sacar otra vez, como dijeron muchos, no, espero que lo saquen otra vez con otra letra. Claro. Ya te lo van a sacar. ¿Sabes cómo se llama eso? Es novismo. Sí, totalmente. No se puede por ese mismo novismo que se desprecia los productos de esta editorial. Gracias. Sí. Y empezaron a buscar el pelo al huevo. Es novismo. Bueno, y después van a mí la colección se comen un plato de fideos arriba de una pala. Sí. O sea, se los nacan por los populares y los... No fuimos al chancho. No fuimos al chancho, no Te importa. pusiste muy contento porque iban a sacar. Iba a sacar esto. Después podés criticar, mirá, 64 tomos es mucho, lo podrían haber sacado en la mitad, doble de página, sí, totalmente de acuerdo. Les podrían haber puesto todas las tapas donde aparecía Nippur en vez de algunas pocas, totalmente de acuerdo. Tienen un error, se comieron una página de un número, está bien, estuvieron mal. Algunas veces están medio tipearon mal y pusieron palabras. Bueno, sí, tiene un montón de defectos. Son 64 tomos. Bueno, pero solamente que exista ya justifica comprarla y seguirla y apoyarla para ver si sacan otra, que no que van a sacar, pero hay tanto material bueno para sacar. Bueno, me encantó la colección por cuestiones económicas, en su momento me costó terminarla. Después de la pandemia salí a cazar los números que me había perdido, la completé y la terminé de leer esta semana y me encantó. Vamos a ver, los guionistas fueron siempre este señor Robin Hood. Hay otros guionistas tipo Ricardo Ferrer, les anoté para no olvidarme. Gustavo Amézaga, que es seudónimo de Manuel Moroni, creo que dice. Morini o Moroni. No me entiendo mi propia letra ya sin anteojos. Bueno. Hemos llegado hasta ahí. Hemos llegado hasta ahí. Y después tuvo grandes dibujantes, tipo, Lucho Olivera. Fue el primero y el que hizo todos los primeros tomos, los primeros libros, las primeras historias.
Ricardo Villagrán es quizás el más reconocido, el que más uno asocia con Nippur, el que hizo el Nippur definitivo. El que más historias hizo, tengo entendido, es Sergio Bulco, en dos tandas, en dos épocas. Jorge Safino hizo algunos números, algunas historias. Carlos Leopardi hizo la época más grosa. Ahora vamos a ver eso. Gómez Sierra, que es Enrique Villagrán, también dibujó mucho. Y los últimos números dibuja Sergio Ibáñez, con un número que me dije, uy, me gustó. Me dijeron que no estaba bueno y me gustó. Y terminé, el último tomo hay varios dibujantes, porque juntan varias cosas. Y dije, mirá, esto da todavía para más. Esto, si le hubieran puesto más dibujantes, más riqueza gráfica, daba para más. Y el personaje da para más. Son 40 años corridos que me leí. Y terminás y decís, quiero más. Quiero saber qué pasa. Ahora vamos a ver algunos números por dentro para ir viendo cómo avanza el dibujo y cómo avanza la historia. Vimos ya el primero. Bueno, ya vimos el primero, vamos a ojear un poquito el 14, vamos a ir salteando así para ir viendo un poquito lo... Acá ya hay más historias, creo. No, siguen siendo 6 acá. Este es Bulco, que es el que más dibujos hizo. En esta época todavía era blanco y negro. Más tarde se empieza a publicar en color. Y acá tenemos Ricardo Villagrán, que es el que hizo el Nippur más, que la gente tiene más en la mente, supongo yo. Acá tenés tus hititas y tus... Casitos, inventarios, aldeos, castillos. Todas las historias, más que basarse en los espadazos, se basa en la humanidad. ¿Sí? En la humanidad del personaje y de lo que va viendo Nippur de la gente. Es increíble como el tipo te arma personajes en 10 páginas. Te inventa personajes de los que te encariñás y terminan muriendo o no apareciendo nunca más. Vos te encariñaste con estos personajes. Quiero más de cada uno de estos personajes. Algunas terminan bien, otras terminan mal, algunas son cómicas. Va variando mucho. Cada historia... Este es Ricardo Villagrán. Tiene un cruce que ya me lo pasé porque creo que es la época de Lucha Libre, un cruce con Gilgamesh, es otro de mis personajes favoritos, que es un personaje inmortal que obviamente entonces se cruza con Nippur un par de veces. Ahora vamos a ver este número que es, este es el 26. ¿Qué? Bueno, número 26, y acá pasa algo que cambia para siempre a Nippur. Acá el dibujante en esta época es Carlos Leopardi. Todas estas historias son de Carlos Leopardi. Y acá hay algo que es casi una primera saga, que había habido ya números con una historia. El dibujo ya es muy distinto, ¿no? Acá tenés estos hititas. Son los principales enemigos de Nippur. Tengo toda una anécdota. ¿Ah, sí? Sí, pero bueno, una anécdota de secundario muy favorita. Y acá viene una de las historias, ahora me la contaste. Acá viene una de las historias emblemáticas más importantes de Nippur. Lari sobre el espejo del desierto. Va al desierto, se encuentra gente que está pasando y él se enamora de una ciega. ¿Sí? Se instala, se enamora, me caso, me quedo a vivir acá porque me enamoro de esta mujer. ¿Sí? Bueno, hay unos especies de bandidos que matan a todo el pueblo de ella. Creo que incluso la violan, no sé si está sugerido, dicho directamente. Entonces él los va a cazar. Los va a cazar a todos. Y cuando está por matar al último, ella le dice, no lo mates.
¿Sí? No lo mate, perdonad, está bien. Porque él sabe que lo tiene que matar. Él lo quería matar para terminar con esto. No, no lo maten. Bueno, los tipos vuelven La matan. y le meten un flechazo en el ojo. ¿Sí? Y se venga. Queda como único sobreviviente. Y a partir de acá empieza una especie de saga. El tipo se encierra en una cueva. ¿Sí? Y se convierte en un cobarde. Termina siendo un mendigo, cobarde, se escapa de todo. ¿Sí? Hasta que tiene una pelea con una banda de lobos. Hay un chico que lo trata de ayudar todo el tiempo. Este número con el lobo, especialmente con el jefe de los lobos, es impresionante. Cuando ve que el chico está en peligro, como que reacciona. Y la pelea esta es maravillosa, es casi como un capítulo de Star Trek en una nebulosa, la pelea de submarinos, Sí. tipo peleándose en una cueva con una manada de lobos. Le viene con una chica y dice: venía a enterrarte. Locura. Y a partir de acá el personaje cambia completamente. A partir de acá el personaje deja de ser sí, el guerrero imbatible Conan y empieza a ser, no a escaparse a las peleas, pero empieza a ser mucho más Selectivo. selectivo, no se pelea por pelearse y empieza a convertirse más en un filósofo, en un sabio. Es brillante el giro. Y Es una catábasis. es una catábasis. Sí. Catábasis es descenso a los infiernos y es parte del camino del héroe, de ser un héroe, caer y levantarse, pero se levanta distinto. Acá ya estamos casi por un poco menos de la mitad de la historia del Puri. Para mucha de la gente lo mejor ya lo habían hecho, pero lo grosso de esta colección es la primera vez que llegan acá. Por los máximos que habían recuperado eran 2 tomos que cubrían un poquito antes de esto, pero que no llegaban acá. De todo lo que sale de acá adelante, los últimos 40 números de esta colección, es la primera vez que se recopila y se publica. Se habían publicado sola cosita, 1 o 2 cositas sueltas. Y es hermosa la evolución del personaje, y al mismo tiempo viendo la evolución del guionista, que ahora vamos a hablar, porque ella le hice leer la primera historia y la última, y ahora nos va a contar su reacción. Pero vamos a terminar de mostrar un poco la evolución de esta colección. Vamos a ver, este era el número 26, vamos a ver el número 37, porque acá hay varios dibujantes en este número. Vale, este libro. En este tenemos Daniel Rawson, que es un seudónimo, creo, de Romero. Está Eduardo Barreto, Ricardo Villagrán, Gómez Sierra, que es el hermano de Villagrán. Así que vamos a ver un poquito. Eduardo Barreto es un gran dibujante uruguayo. Trabajó, los que siguen el canal que les gusta el cómic de superhéroes, trabajó mucho en DC, hizo Superman Crisis, hizo Titanes, hizo Shadow. Acá tenemos Barreto en el año 84. Yo ya había estado trabajando para Marvel, yo había hecho alguna cosa para Marvel. Acá tenemos Ricardo Villagrán. Por acá está Gómez Sierra, que es el hermano Villagrán, que también tiene un estilo parecido.
Ya para esta altura está publicando en la colección algunas tapas. Esta es, por ejemplo, alguna de las tapas que traían a Nippur. Esta es una tapa con Nippur. Publican pocas, lamentablemente. Otra tapa hermosa con Nippur. Después, ya más adelante, vamos a ver el último número. Hay más cosas, pero vamos a ver el último número para que vean un poquito la diferencia. Mirá. La tapa. Este es el 64. Y este tiene una variedad de cosas, porque tiene las últimas historias publicadas en Editorial Columba. Para esta época ya había salido hace rato una revista llamada Nippur Magnum, el quinto título de Editorial Columba, donde Nippur era obviamente el personaje principal, y salía igual una historia de Nippur, nada más y otras cosas como todas las demás, pero tenía el nombre del personaje. Estos son los últimos números de Nippur Magnum. Esto es de marzo del 86, del 98, perdón, marzo del 98. Entonces, la última Nippur Magnum, la última revista de Columba con Nippur. Después salió una historia que se ve que había quedado para la Scorpio. Buenísimo, una historia de Scorpio. Después, lo que yo tomo como la última historia de Nippur es dibujos inéditos a partir de una historia publicada por primera vez en la revista Robin Hood y Woodiana en el 2012. Y después hay dos historias más del joven Nippur, que salieron nada más que dos historias antes en la historia de Columba, que era Nippur joven con un duque azul, ¿verdad? Acá ya podemos ver estos dibujos de Walter Taborda. Acá ya podemos ver cómo va cambiando totalmente, ¿no? Y este es el número que me hizo pensar, a pesar de que no sé si está mejor o peor esto, pero me hizo pensar, tendrían que haber hecho más cosas con este personaje artísticamente. Esto me gustó mucho, Sergio Ibáñez, hacer algunos últimos números. Te das cuenta que cambia otra vez totalmente el estilo, el diseño. Esta es la última, se publicó por Columba. Acá ya se mostraban violaciones, niñas en bolas. Acá ya estábamos en el 98. Esta es la que se redibujó especialmente sobre una historia. Esta la vamos a comentar. Ah, no, no es esta. Sí. No, no es esta. Esta salió en Scorpio. Esta es la que se redibujó en el 2012. O más nueva. No sé si salió especialmente para esta o salió antes en otro lado. Sinceramente no sé. Y estas son las dos del joven Nippur. Y acá termina la colección. A lo largo de la historia del personaje, el personaje va a tener un hijo. Es un personaje interesantísimo, hermoso. Va a tener casi una esposa, que es la reina de las Amazonas, no es la esposa, la madre del hijo. Va a tener varios amigos muy interesantes, gente que pasa al principio, un amigo jorobado, Tita, re jodido que termina siendo amigo de él. No me acuerdo exactamente el nombre ahora, se me hizo una laguna, perdón. Lo sobreimprime. Tal. Reconquista su ciudad, la defiende del par de ataques, hay un par de sagas. Ahí tiene igual que tener toda la relación con Salomón de Acadia. Y llega un momento que dice, bueno, yo quiero vagabundear, quiero tomar vino, quiero conocer pueblos, y se va y tiene toda una última época de vagabundo. Eso, resumidas cuentas, esto no sé si esta colección llegó a otros países, posiblemente a los limítrofes sí, no creo que haya llegado a México, no creo que haya llegado a España, ojalá que sí, pero y yo no recomiendo leer en digital, pero en este caso, si a la gente de los países que no le llega esto, vale la pena, realmente vale la pena. Ediciones hubo, ya te digo, hubo estos dos libros muy buscados, muy caros acá. Hubo una de estas, así más revistita, el librito salió una o dos veces, salieron, sí, con las primeras historias. Después salieron 8 números, creo que por SC, en España, en la biblioteca, esta colección. Sacaron una biblioteca Robin Hood, sacaron Drácula en un solo tomo, se empezaron a sacar Dago,
en blanco y negro, en formato comic book. Si no hay otra es esa, pero no lo recomiendo por dos cosas. Primero, la cortaron lamentablemente toda la colección, y Nippur se corta en el 8, creo. Y el tamaño. Primero el tamaño, porque encima muchos decían, no, yo no voy a comprar esta, yo tengo la DCC. Primero, te molesta la letra, pero no te molesta el tamaño, que es mucho Sí, más chico mucho y más chico. no tiene nada que ver con No el se formato usa. original. El formato original era este, que si ven está bastante bien, incluso está un poquito más grande. Y este es el formato de ese. Y este es el formato de SC. Eso no les molestaba, lo que les mostraba la letra. Se corta después en el número 8, así que sea más o menos lo que siempre se reimprimió, no va más allá. Pero sí va a ser una barbaridad. En el número 1, cuando empezó a salir esta colección, yo tenía los dos primeros de ese. Y estaba pensando, ¿qué hago? Terminé alargando eso, porque en el número 1, en la primera historia, hicieron una barbaridad con el dibujo de Lucho Olivera. Yo entiendo, el dibujo de Lucho Olivera es medio básico en ese momento, pero redibujaron cuadritos. ¿Qué? Porque lo querían más lindo. Una falta de respeto bestial. Así que para mí esta es la única edición. Habrá sido la época que fue a restaurar la pintura de la iglesia. Sí. Estaba de moda. Sí. Bueno, una barbaridad. Con todos los defectos que pueda tener, y la letra y la pindonga, esta colección es muy buena. Y otra cosa que también puede ser recomendable es esto, de la Biblioteca Clarín de la Historieta. Tiene esto Eso va a ser más fácil de conseguir para cualquiera. esto va a ser más fácil de conseguir para cualquiera, por lo menos acá y No, incluso afuera. no sé si afuera. Es un resumen muy lindo. Es un solo tomito, dice 9 porque hay otros personajes, este es el único de Nippur. Tiene una introducción de Caparrós, que Hablando de snobs. sí, que compara a leer Nippur con leer sobre los montoneros y los libertarios de no sé qué, no sé. Sí, algo se fumó como siempre. Sí, como siempre. Hay otra introducción muy linda de Lucas Varela y Diego Accorsi, pero no la papa, que es así, es muy buena introducción. Y es una selección que hizo Diego Accorsi, jugó con Lucas Varela, no sé con quién más. Una selección muy linda de todas las épocas, que lo podés leer como una sola historia prácticamente, de lo bien que lo armaron. Así que recontra recomendado este libro. Y también recomiendo, hablando de Diego Accorsi, este libro, que es sobre el autor, que tiene una vida interesantísima. Diego Accorsi, Julio Neveler y Leandro Paolini Somers. Este sí lo consiguen fácil, supongo, es de editorial del Ateneo, así que por lo menos en el Ateneo tiene que estar. Muy lindo libro, muy bien, mucha ilustración, y te enterás de unas cuantas cosas, incluso por ejemplo cómo fue la primera vez cómo hizo Nippur. Robin Hood cuenta en este libro, lo leí también en otra parte, incluso en la introducción del otro, que también se le había ocurrido ser dibujante, hasta que quería saber que era guionista, se le había ocurrido ser guionista y dibujante, se anota en la escuela de arte, resulta ser un queso, pero ahí lo conoce a Lucho Olivera, que ya era un profesional, pero quería seguir perfeccionándose. Se ponen a charlar, Lucho Olivera tiene una fama de ser parco y amargo, y igual lo voy leyendo un libro sobre Sumeria y se ponen a charlar, y le hace 3 historias. Lucho Olivera dice, haceme 3 guiones. Uno es la primera aparición de Nippur. Pierden el contacto, y en un día que él describe uno de los periodos de su vida, que había perdido la paga, estaba trabajando en una fábrica 10-12 horas por día, ese día llegó tarde, no lo dejaron entrar, perdió el jornal, subía cántaros, en un momento para en un kiosco y empieza a y cuenta la historia hecha por él. Va a la editorial y dice, te estuvimos buscando por todos lados, queremos que sigas escribiendo, tomá, acá tenés, le dan un montón de plata, y bueno, y ahí le cambió la vida. Muy interesante todo eso. Y él después inventó literalmente docenas de personajes, pero Nippur es el quizás el más emblemático. O sea, que hizo personajes fabulosos. Así que bueno, recomiendo esta colección, es un poco cara y complicada de armar. Todavía se consigue, por lo menos en Argentina, ahora relanzaron, no todos los números, por lo que le quedaron a la editorial, lo relanzaron al kiosco, entonces el que tiene ganas de armarla se la puede armar, vale la pena.
Y el que no tiene acceso a esto porque no sale en su país o porque todo lo puede pagar, yo odio el scan, especialmente cuando es cosa... Scan de 6 de Marvel no se va a fundir de 6 de Marvel porque le hace un scan, pero algo de un creador me parece pésimo. Pero bueno, alguien de México, de algún lugar, que Perú, no sé, donde no se consiga esto, que quiera leer esto, aunque sea lo leer en scan porque recontra vale la pena. Tenemos esto, y después tenemos esto. Eso es una pavada hermosa. Acá El muñequito del juego. hay un grupo de chicos que empezaron con nada y que ahora tienen cierto nivel de chapa, que se llaman Milonga Customs, ¿sí? Que tienen varios enfoques. Hacen muñequitos en resina, no son impresión 3D. Se ve que consiguieron un par de matrices y usan, por ejemplo, matrices de G.I. Joe, que son las que usaron para Néstor y para Eva. Y Perón, No sé, yo... sí. Que La matriz de G.I. Joe y lo vi. Entonces tienen varios enfoques para hacer customs. Algunos son personajes políticos e históricos, otros son grandes momentos de la televisión argentina, como por ejemplo la guerra de piñas entre Samid y Mauro Viale, hay muchas cosas más, el muñeco de Gran Hermano. Y después tienen otros que son personajes clásicos de la historia argentina. Ahí tenemos Humano, el Eternauta está por acá, él está acostadito porque se cae. Escritores, arriba está Lovecraft, Poe y Cortázar. Estamos a locras con un Tulu. Bueno, hicieron un Nippur. Así que... Igual, lo mejor de los muñecos, obviamente, más que el muñeco en sí, que está muy bien hecho, pero son básicos, es el laburo que le ponen a los blisters, que es maravilloso. Así que bueno, eso es básicamente Nippur, un personaje muy querido. Hasta para mí está entre los 5 personajes principales de la historia argentina. Yo lo pongo ahí con Mafalda, ¿viste? Con Eternauta, no sé. Sí, es una cosa muy de chabón, ¿verdad? Bueno, a ver, ahora vamos a tu reacción. Lo que yo me haya relacionado particularmente. A mí me decís Mafalda, Clemente, voy por ese lado. Sí, capaz que de mucho porque es un poco el ideal del chabón. Soy libre, soy un grosso, pero peleo si no quiero y voy chupando vino y cerrando a la gente. Es un tipo de historia de chabón. Pero tiene una filosofía y algún mensaje que va un poquito más allá del cómic. El personaje yo más que pondría ponerle a Noro Pereira antes que a Nippur. Bueno, ponerlo. Sí, no, yo lo pongo también ahí. Y bueno, y como contaste, yo leí la primera historia y la última. La primera historia del 67 y la última hecha con un texto del 2012. Lo hecho creo para esta colección. Me gustó mucho más la última que la primera. Justamente, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no es una historia para chabón. Es una historia introspectiva que tiene pelea, tiene un relato, pero como background el relato de pelea. Lo importante de la historia no es la pelea, ¿sí? Sino quién es el mensajero del sol, ¿es que se llama? Sí, algo así. El caminante del sol, el viajero del sol. Sí. ¿Qué hace y cómo se va? ¿Sí? Yo creo que... La primera historia es el origen de Nippur. Y es hermosa, mucho texto, pero es una buena historia, pero texto. Me parece exagerada la cantidad de texto. Porque en esa época el cómic era así, el cómic era casi un cuento ilustrado en esta época. Sí, no te digo que ponga solo globitos porque no da para solo globitos. Sí. Ahora, toda la parte de prosa está bien escrita, todo bárbaro, pero podría ser más corta. Sí, incluso interfiere con el dibujo por momentos, como que molesta. Tapa. Sí. Tanto texto. Sí, bueno, pero el cómic el dibujo es lindo, por más que sea un Lucho Olivera iniciático. No tanto, pero... o más básico que lo que llegó a hacer después. Es un muy buen dibujo. Claro. ¿Sí? Y el texto por momentos interfiere, tanto texto en el cuadrito. Sí. Eso me pasó, la historia está buena. Último, sí. Y la última historia me pareció tan poética, tan linda, en tan pocas páginas te defino un personaje.
La creo podés que leer es sin eso. haber leído Nippur y decir, Sí. puta, qué tipo grosso. Sí, puede ser la primera que leas. Sí, es muy linda. ¿Sabes por qué? Porque la última es un resumen de Nippur. Es un destilado de lo que es Nippur en 8 páginas. Exacto. Me pareció como historia, me pareció muchísimo mejor que la primera. Es una locura lo que estás diciendo, pero está bien. Está muy bien. Todo desde el punto de vista literario, Sí. ¿sí? Hay 40 años o más. Obviamente, si me pediste que yo leyera la primera Sí, y la última y que te dijera mi opinión. Bueno, yo llegué a esa última historia y después de leer 64 tomos de 90 y pico páginas, es decir, no sé, saca la cuenta, miles de páginas, cientos de historias, Sí, está bien, se entendió. terminé de leer eso y digo, quiero más de este personaje. Quiero que alguien lo siga, quiero que alguien diga qué pasó con la esposa y con el hijo, que él después los abandona, se va cuando se va a caminar, los deja juntos, pero no se sabe más nada de eso. Pero una buena situación. Sí, obviamente, dejar una reina. Quiero saber qué pasa con los demás personajes secundarios, qué pasa con él, todo lo más que puede dar, todo lo más que puede dar visualmente, porque después de tener en total como mucho 10 dibujantes, decís, pará, y esto lo puede hacer un Si montón lo de hiciera gente, tal, si lo sería hiciera tan tal. grosso. Claro, por más que son grosos los dibujantes que tienen. Ahí te das cuenta cuando es un personaje que está bien armado y decir, leí miles de páginas, quiero más. Quiero que alguien lo siga, si no lo sigo yo, no tengo ningún problema. Lo sigo yo. Díganme quién tiene los derechos, hablamos, lo sigo yo. Pero si no, que lo siga alguien, pero esa es la prueba de decir, ufa, basta, ¿cuándo termina? No, quiero más. Si yo al final me leí cientos y cientos de historias, quiero más. Anunciado, no sé qué se había entendido. Bueno, eso es Nippur de Lagash, uno de los personajes emblemáticos de una editorial despreciada por... Con los snobs, así. Sí, Capaz que no son solo snob, pero los que tienen compromiso político, a mí me gusta, yo tengo un compromiso político también, así que lo entiendo. Pero bueno, en el libro de Diego habla de eso mucho y decís, tiene razón. Cuando le dan un premio y le dan vuelta a la cara. Incluso él siempre reconoce como el mejor escritor argentino Osterheld, y estoy de acuerdo. Pero incluso Osterheld medio lo trató mal, incluso Osterheld trabajando para Columna. Sí. Es decir, es lamentablemente algo que tiene el cariño del público, que es lo más importante. Pero si vas a ver, por ejemplo, que se hacen muchos programas sobre historieta argentina y todo, te lo saltean esto, te lo cuesta por arriba y es muy injusto. Es muy bueno. Láncense a la aventura de leer a Nippur. Sí, vale la pena. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias.